Ahora que está tan en auge el tema del autoconocimiento y del despertar espiritual, hay ciertas cosas que no se dicen o hay ciertas cosas que no se hacen tan públicas. Porque como todo, tiene luces y tiene sombras. No porque sea particularmente positivo y negativo, pero sí es cierto que te cambia la vida de muchas formas. Y a veces no estamos tan preparados para eso. ¡Hi! Bienvenidos a La Belleza, la Impermanencia. ¿Qué es el despertar espiritual? ¿Cuál es su función realmente? Todos nosotros hemos crecido en una sociedad, particularmente si hemos crecido en la sociedad occidental, Europa, América, en las que ser una persona implica cumplir un rol dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de una estructura de la comunidad, dentro de un área profesional. Y eso hace que cada uno de nosotros tengamos que construir a partir de todas esas creencias, de enseñanzas que me hicieron en el colegio, creencias populares que había en mi barrio, o incluso también las creencias que mis familiares impusieron sobre mí. Porque al final, como somos niños y estamos absorbiendo absolutamente todo, cada cosa que nosotros observamos y cada cosa que nosotros acumulamos como información dentro de nuestro bello cerebro va a ser muy dependiente de cómo la gente que nos rodea nos enseñe, cómo nos trate, lo que califique de positivo o negativo, lo que califique como estar bien o estar mal. Y a partir de que somos muy pequeños, se construye sobre nuestra psique el ego. ¿Pero qué realmente es el ego? El ego es esa identidad falsa, como si nosotros fuésemos un imán cuando nacimos, y entonces cada creencia, cada percepción, por ejemplo, me gusta el helado de chocolate, me enojo cuando llueve, no me gustan los días grises. Creo que la gente de este color es mala. Creo que la gente de este país tiene estas características. Creo que quiero ser esto. Creo que pienso esto. Y son como imanes que se van acercando a ti y van formando una capa de un disfraz o una identidad. Y esa parte, esa capa, es la que consideramos nuestra personalidad y nuestro genuino ser, el ego. Pero ¿qué pasa cuando se despierta? ¿De qué se despierta? Pues realmente, en el fondo, el ego todo lo ve como división, porque el ego se percibe a sí mismo como distinto. El ego que habita en la mente no puede concebir una unidad porque para el ego existe solo lo físico, solo este cuerpo que yo estoy sintiendo es lo que el ego utiliza como su instrumento de alimentación y de proyección hacia el mundo. Entonces, si el ego se entiende solamente el cuerpo físico y la mente, pues entonces no entiende de que en el fondo todo es unidad. El ego trabaja con diferentes instrumentos. Uno de esos instrumentos es el miedo y la sensación de separación con el otro, de unidad con todo lo que nos rodea, especialmente a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque como el ego se identifica con esta forma física, sabe que muere con esta forma física. Pero claro, la muerte es inevitable y en el fondo es solamente una transformación de la materia que somos. Una transformación que pasa de un material a otro. De polvo volvemos a ser polvo. Ese mismo miedo a la muerte hace que todo lo que amenace la identidad que yo he construido o que el ego ha construido le tenga mucho miedo. Como el ego se identifica tanto con lo físico, es decir, yo, en el fondo me voy a identificar con aquello que puedo ver, que mis 5 sentidos puedan percibir y por ende que pueda comprar, que pueda poseer, lo cual implica que también la sociedad de consumo y el sistema económico capitalista tenga bastante que ver. Cuando despertamos espiritualmente,
significa que nos damos cuenta o que somos conscientes de que estamos durmiendo, de que en el fondo probablemente no solo seamos este cuerpo y esta mente que piensa pensamientos, que tiene emociones, sino que adicional a eso, somos parte de algo más grande. Somos vida, somos Dios, si se quiere decir, transformado en diferentes cuerpos. Y eso es un proceso individual. Eso es un proceso que solamente cada persona tiene su tiempo, tiene su proceso y tendrá su mecanismo de llegar a esa misma conclusión. Y que cuando llegas a esa conclusión te das cuenta que ni siquiera es una creencia, como la creencia de que Dios existe o que Dios no existe. Dios teniéndose en cuenta como ese ideal humano enaltecido que es todopoderoso y el que está juzgándonos constantemente. Por eso también se va desarrollando a través de tu intuición. Y cuando estamos en este proceso, ya no hay vuelta atrás. Una vez despiertos, ya no hay nada que nos vuelva a conectar con ese ego, porque vamos a empezar a ser conscientes de que son mecanismos del ego, el yo reaccionar mal ante la gente, el yo tener algún miedo sobre las relaciones, el yo aferrarme tanto a las creencias. Vamos a ver como si nos sacaran desde una perspectiva muy alta y nos viéramos a nosotros mismos haciendo y viviendo en este planeta y con este cuerpo. Vamos a ser el observador silencioso. Eso suena maravilloso y suena realmente muy chimba porque al final es despertar de la idea errónea de que cada uno es diferente a mí, de que como existo yo, existe el otro, de que todo está separado, de que lo que me está pasando ahora en España no tiene nada de conexión en lo que está pasando ahora en África. Y entonces cuando nos encontramos en esa interdependencia, vemos al otro con compasión y con un amor distinto, porque nos vemos en él. Y no solamente nos vemos en él, tanto desde el amor, sino también como reflejo de aquellas características, de aquellos miedos, de aquellas heridas del subconsciente que no hemos querido sanar. El despertar es la oportunidad para dejar de vivir en el engaño, de creer de que no puedo cambiar, de creer de que el problema son los demás o las situaciones externas, sino tomar responsabilidad de lo que soy, recuperar el poder que tengo. Y ese poder se logra a través de la conciencia. Pero lo que no nos dicen es que esto es algo que se trabaja absolutamente todos los días. Requiere esfuerzo, requiere concentración, requiere mucha atención y requiere también la disciplina de no darse por vencido. El estar despierto es darte cuenta de que eres parte del universo, de que el universo mismo está en ti, de que literalmente cada parte de ti está construido de polvo de estrellas, de que los minerales que están en los planetas, que están en el suelo, que están en la tierra, están en tu propio cuerpo y por ende tú estás transformándolos al mismo tiempo que la tierra se está transformando. Hay una interconexión constante y eterna, pero eso no quita que también seamos seres humanos con estas características y que tengamos una mente con la que tengamos que trabajar, unos pensamientos que tenemos que aprender a controlar, porque durante todo nuestro sueño en el que no sabíamos que estábamos durmiendo, simplemente este cuerpo era el que nos comandaba. Los pensamientos nos llevaban como hojas al viento y nosotros éramos esclavos de esos pensamientos sin ser conscientes que pudieran ser objetivos o no. Ahora, a partir de la conciencia, puedes observar tus pensamientos y concretarlos, conectarlos hacia una creencia antigua que te está haciendo daño, hacia una relación que en este momento de pronto tengas con tu jefe, con tu familiar, con tu pareja y lo veas como un reflejo de ti mismo.
Aquello que te molesta tanto es reflejo de aquello que no hemos aceptado en nosotros. Por eso es tan importante que se tenga en cuenta de que el despertar es la unidad. Y como hemos vivido separados, como hemos toda la vida siempre aislado las características que son negativas, que no son aceptables, entonces se ha fragmentado nuestro ser en cosas que admito y en cosas que no admito. Y yo, el verdadero yo, está divagando entre esos miles de pedazos de mí, pero que en el fondo siempre va a querer la unidad. Y la unidad requiere aceptación y mucho amor. ¿Por qué? Porque solo a través del verdadero amor hacia nosotros vamos a poder sanar esas heridas que se nos ponen enfrente ahora que somos conscientes. Que cuando alguien me dice algo y me duele tanto y me hiere y me causa tanta ira, tal vez puedo analizar porque ahora voy a ser consciente de lo que siento e intentar indagar de dónde viene esa herida, porque nada es independiente, todo está conectado a otras cosas y por eso tu conciencia siempre va a llevarte a que tú mismo seas el que te lleve a todas las respuestas. Las respuestas están en nosotros. Hay maestros que nos guían por el camino, que nos aconsejan, que nos dan de su sabiduría. Pero el maestro de tu camino eres tú mismo. Nadie nos va a salvar, nadie nos va a juzgar, solamente nosotros mismos, los propios verdugos. No con esa idea un poco judeocristiana de la culpa, del diablo y de todo lo negativo en ti, es culpa de fuerzas malignas. No, son decisiones que hemos tomado. Nosotros somos la viva imagen de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Somos decisiones que también otros han tomado, como en nuestra infancia que no teníamos tanto poder. Pero el despertar incluye de que adquiramos esa responsabilidad y que a veces va a ser muy doloroso porque realmente nos vamos a encontrar con esas partes que hemos querido, que hemos obviado durante toda nuestra vida, que necesitan ser escuchadas, así como un bebé llora porque le duele algo, porque quiere manifestar su incomodidad y la madre lo cuida, lo alimenta, lo calma. Así tenemos que ser nosotros, con nuestras emociones y con nuestras heridas, atenderlas. Si yo estoy sintiendo ahora en el presente una emoción muy fuerte, una represión muy fuerte, es la mejor oportunidad para de verdad conocerte. Las emociones son unas aliadas increíbles para este camino del autoconocimiento. Son nuestras amigas y nuestras defensoras de la unidad. Simplemente quieren comunicar algo que está aquí adentro y que hemos ignorado porque tenemos miedo de enfrentarnos al sufrimiento, que en últimas es solo cuestión de percepción y de cómo vemos nuestra propia realidad. Que tengas un día maravilloso.